Me agarró por atrás y su técnica me dejó sin palabras. Historia real. Mi nombre es Esperanza Morales y tengo 71 años de edad. Vivo aquí en la ciudad de Oaxaca, en la colonia Xochimilco, donde he pasado los últimos 40 años de mi vida. Lo que voy a contarles hoy no es solo una historia sobre dolor físico. Es la historia de cómo un hombre que apenas conocía me tocó de formas que nadie había tocado antes, y cómo esos toques cambiaron absolutamente todo en mi vida. Sé que suena atrevido, lo sé, pero necesito que me escuchen hasta el final, porque esta historia es mucho más de lo que parece. Déjenme empezar por el principio, para que entiendan bien mi situación. Durante 5 largos años, viví con un dolor constante en la espalda que me hacía la vida imposible. No era un dolor cualquiera, era ese tipo de dolor que te despierta en las noches, que te hace gemir cuando te levantas de la cama, que te roba la alegría de hacer las cosas más simples. Cada mañana era una batalla. Me levantaba a las 6, como siempre he hecho, pero ya no era ese despertar fresco y lleno de energía que conocí toda mi vida. No, ahora era un proceso lento y doloroso de desenredar mi cuerpo de las sábanas, de sentarme en el borde de la cama respirando hondo, preparándome mentalmente para el dolor que vendría cuando finalmente me pusiera de pie. Mi casa es pequeña pero cómoda, con 2 recámaras y un patio trasero donde antes cultivaba hierbas y flores. Las paredes son de ese color amarillo pálido típico de Oaxaca, con vigas de madera en el techo que mi difunto esposo Aurelio instaló hace décadas. Aurelio murió hace 8 años de un infarto repentino, dejándome sola en esta casa que de repente parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Él fue el amor de mi vida, mi compañero durante 43 años. Era albañil de profesión, un hombre de manos fuertes y corazón todavía más fuerte. Cada rincón de esta casa tiene su huella, desde las repisas que construyó hasta el portón de herrería del frente que instaló cuando nuestros hijos eran pequeños. Tengo 3 hijos, gracias a Dios, todos ya grandes y con sus propias familias. Mi hija mayor, Lucía, tiene 48 años y vive aquí mismo en Oaxaca, con su esposo Ramón y mis 3 nietos. Trabaja en una tienda de artesanías cerca del Zócalo. Mi hijo Javier vive en Puebla, tiene 45 años, es ingeniero y tiene 2 hijas preciosas que veo solo en vacaciones. Y mi hijo menor, Carlos, de 42 años, se quedó más cerca, en Santa Cruz, Xochocotlán, trabajando como maestro de primaria. Tiene un hijo varón, mi nieto más pequeño, Carlitos, que acaba de cumplir 7 años. Los domingos, cuando todos están en la ciudad, se reúnen aquí en mi casa para comer. Es nuestra tradición desde hace años. Yo preparo mole negro, tlayudas, tasajo, y siempre hay chocolate caliente de Oaxaca y pan de yema. La mesa se llena de risas, de historias, de niños corriendo por el patio. O al menos así era antes de que el dolor se apoderara de mi vida. Porque verán, ese dolor en la espalda no solo afectaba mi cuerpo, estaba robándome mi vida. Ya no podía estar de pie por mucho tiempo cocinando. Ya no podía cargar a mis nietos como antes. Ya no podía sentarme en el suelo a jugar con ellos. Ya no podía caminar al mercado sin tener que parar cada 2 cuadras para recargarme en una pared, respirando profundo, esperando que el dolor punzante en mi espalda baja se calmara un poco. Me volví dependiente de mis hijos para cosas básicas. Lucía venía 3 veces por semana a ayudarme con la limpieza profunda de la casa. Carlos me llevaba al mercado porque ya no podía cargar las bolsas. Javier me mandaba dinero extra porque ya no podía hacer las pequeñas costuras que antes me daban ingresos adicionales. Y lo peor de todo era la mirada de lástima en sus ojos. Esa mirada que decía, «Pobre mamá, se está poniendo vieja». Me dolía más que cualquier punzada en la espalda. Yo no quería ser una carga. No quería ser la abuelita inválida que necesitaba ayuda para todo. Pero el dolor era real. Era constante. Era agotador. Fui a médicos, por supuesto.
El doctor Ramírez del centro de salud me recetó pastillas para el dolor. Las tomé religiosamente durante meses. Ayudaban un poco, pero nunca quitaban el dolor completamente, y me hacían sentir mareada y con náuseas. Fui a un traumatólogo privado que Lucía encontró, un doctor joven que me mandó a hacer radiografías y resonancias magnéticas. Todo salió normal para mi edad, me dijo. Es degeneración natural de los discos, señora Esperanza. Hay que aprender a vivir con ello. ¿Aprender a vivir con ello? Esas palabras me sonaron como una sentencia de muerte. ¿Así que esto era todo? ¿71 años y ya se acabó mi vida activa? Solo me quedaba sentarme en una silla viendo pasar los días, tomando pastillas que me mareaban sin realmente quitar el dolor. Mi comadre Josefina, que vive 2 casas más abajo en la misma calle, era mi confidente en esos días oscuros. Ella tiene mi misma edad, aunque se ve más joven porque se tiñe el cabello de negro y siempre anda bien arreglada. Nos conocemos desde hace 30 años, desde que nuestros hijos iban juntos a la primaria. Compartimos café todas las tardes, sentadas en mi portal, viendo pasar la vida del barrio. «Comadre», me decía Josefina, sacudiendo la cabeza con preocupación. «Te estás dejando ir. No es normal que una mujer de nuestra edad esté tan limitada». Mi tía Remedios tenía el mismo problema, y encontró a un sobador en Mitla que la dejó como nueva. Yo suspiraba, moviendo mi café con la cucharita de peltre, sintiendo esa pesadez en el pecho que se había vuelto mi compañera constante. Ya fui a médicos, Josefina. Ya me hicieron estudios. Todo está normal para mi edad. Repetí con amargura las palabras del doctor. «Ay, comadre, los médicos no saben todo», insistió ella, inclinándose hacia adelante con ese brillo en los ojos que siempre tenía cuando estaba convencida de algo. «A veces las formas tradicionales son mejores. Mi sobrina conoce a un muchacho, Daniel se llama, que aprendió con los sobadores de Mitla, pero también estudió eso de la quiropraxis en Puebla. Dicen que tiene manos mágicas, que puede encontrar exactamente dónde está el problema y arreglarlo». «¿Manos mágicas?», repetí escéptica. «Josefina, ya no creo en milagros». «No es milagro, comadre, es técnica», respondió con firmeza. «Déjate consigo su teléfono. Por lo menos platícale. ¿Qué pierdes? De todos modos, ya probaste todo lo demás». Tenía razón. ¿Qué tenía que perder? Así que una semana después, con el número de teléfono escrito en un papelito que Josefina me dio, me senté en mi sala y marqué el número con manos temblorosas. No sabía exactamente qué esperar. Contestó al tercer timbrazo. Su voz era joven pero firme, profesional pero cálida. «Buenas tardes, habla Daniel Cortés». «Buenas tardes, joven». Empecé, sintiendo mi propia voz temblar un poco. «Me llamo Esperanza Morales. Me dieron su número Josefina Ruiz y su sobrina. Me dijeron que usted ayuda con problemas de espalda». «Sí, señora, así es», respondió él. «Soy fisioterapeuta y quiropráctico. También practico técnicas de sobada tradicional oaxaqueña. ¿Qué problema tiene usted?» Le expliqué mi situación. El dolor constante, los años sufriendo, los médicos que me dijeron que tenía que aprender a vivir con ello, mi frustración, mi desesperación. Él escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, habló con una seguridad tranquila que me dio un poquito de esperanza. «Señora Esperanza, he trabajado con muchos casos similares al suyo. La buena noticia es que casi siempre hay algo que podemos hacer para mejorar significativamente su calidad de vida. Me gustaría evaluarla en persona, ver exactamente qué está pasando, y después podemos hacer un plan de tratamiento. ¿Le parece bien si voy a su casa? Trabajo a domicilio para personas que tienen dificultad para trasladarse». «¿A mi casa?», pregunté sorprendida. No esperaba eso. «Sí, señora. Traigo todo lo necesario. Mi camilla portátil, mis herramientas. Además, muchas veces es mejor trabajar en un ambiente donde el paciente se siente cómodo y relajado. Acordamos una cita para el jueves siguiente a las 4 de la tarde.
Cuando colgué el teléfono, me quedé sentada un momento, procesando lo que acababa de hacer. Iba a dejar que un extraño viniera a mi casa a... ¿Qué exactamente? ¿A tocarme? ¿A manipular mi espalda? Sentí una mezcla extraña de esperanza y aprensión. Los días antes de la cita fueron extraños. Me encontraba pensando constantemente en la visita que vendría. Le conté a Lucía, mi hija, quien inmediatamente se puso en modo protector. ¿Un fisioterapeuta a domicilio, mamá? ¿Estás segura de que es legítimo? Déjame investigarlo, dijo sacando su celular para buscar en Google. Ya lo investigué, hija, le dije, aunque era mentira. Solo tenía la recomendación de Josefina. Es profesional, tiene estudios, trabaja con muchas personas del área. Lucía no parecía convencida del todo, pero al ver mi determinación, cedió. Está bien, mamá, pero yo voy a testar aquí cuando venga la primera vez. Solo para asegurarme de que todo esté bien. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté con los nervios de punta, sintiendo mariposas en el estómago como si fuera una jovencita, esperando una cita importante. Me regañé a mí misma por ser ridícula. Era solo una consulta médica, nada más. Pero algo dentro de mí sabía que este día sería importante. Me arreglé con más cuidado de lo habitual. Me puse un vestido de algodón azul claro que Lucía me había regalado el año pasado. Me cepillé el cabello blanco y me lo recogí en un chongo suelto. Me puse un poco de crema en la cara y hasta me apliqué un toque de perfume de gardenias que guardaba para ocasiones especiales. Cuando me vi en el espejo, casi me reí de mí misma. ¿Para qué me estaba arreglando tanto? Limpié la casa aunque Lucía había venido a limpiar 2 días antes. Barrí, trapé, acomodé los cojines del sofá, quité cualquier polvo invisible de los muebles. Preparé agua de Jamaica fresca y la puse en la nevera. Saqué galletas de nuez que había hecho la semana pasada. Estaba actuando como si fuera a recibir a alguien importante, no solo a un terapeuta. A las 3:30 llegó Lucía, como había prometido. Entró mirando alrededor con ojos críticos, asegurándose de que todo estuviera en orden. «Mamá, estás muy nerviosa», observó tomando mi mano. «¿Estás segura de esto?» «Lucía, hija, llevo 5 años con este dolor. 5 años sin poder vivir mi vida normalmente. Si hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de mejorar, tengo que intentarlo». Ella asintió, apretando mi mano. «Tienes razón, mamá. Solo quiero que estés bien». A las 4 en punto escuchamos el timbre. Mi corazón dio un salto. Lucía fue a abrir la puerta mientras yo me quedé de pie en la sala, alisando nerviosamente mi vestido con las manos. Cuando entró, me quedé un momento observándolo. Daniel Cortés era un hombre de unos 30 y tantos años, alto, tal vez 1,80 m, con complexión atlética pero no exageradamente musculoso. Tenía el cabello negro cortado corto, una barba corta y bien cuidada, ojos color café oscuro que transmitían calidez e inteligencia. Llevaba una playera tipo polo azul marino, pantalones de mezclilla oscuros y zapatos deportivos limpios. En una mano cargaba un maletín negro grande y en la otra una camilla portátil doblada. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa genuina, mostrando dientes blancos y parejos. «¿Señora Esperanza?» «Sí, soy yo», respondí, extendiendo mi mano. Él la tomó con firmeza pero gentileza, un apretón de manos cálido y profesional. «Mucho gusto, señora. Soy Daniel Cortés. Gracias por confiar en mí para ayudarla». «El gusto es mío, joven. Pase, por favor. Ella es mi hija Lucía». Daniel saludó a Lucía educadamente, y ella lo observó con esa mirada escrutadora que solo las hijas tienen, evaluándolo, buscando cualquier señal de que no fuera confiable. Pero él se comportó con tal profesionalismo y respeto que pude ver cómo Lucía se relajaba un poco. «¿Dónde le gustaría que trabajemos, señora Esperanza?», preguntó Daniel mirando alrededor. «Necesito un espacio donde pueda armar mi camilla, preferiblemente en un lugar privado y tranquilo. Podemos usar mi recámara», sugerí.
Tiene buen espacio y luz. Perfecto. Permítame armar todo y después empezamos con la evaluación. Lo guía a mi recámara, que está al final del pasillo. Es un espacio sencillo, con una cama de matrimonio que ya no uso completa desde que Aurelio murió. Un armario antiguo de madera. Una cómoda con mi altar a la Virgen de Guadalupe. Y fotos de mi familia. Las paredes son blancas, con 2 ventanas que dan al patio trasero, dejando entrar luz natural suave. Daniel entró y comenzó a armar su camilla con movimientos eficientes y practicados. La camilla era profesional, acolchada, con respaldo ajustable. Del maletín sacó sábanas limpias que extendió sobre la camilla, una toalla pequeña y varios instrumentos que no reconocí. También sacó un frasco de lo que parecía aceite o crema y un libro de anatomía con diagramas coloridos. «Lista», dijo después de unos minutos. «Ahora, señora Esperanza, antes de empezar con cualquier tratamiento, necesito hacer una evaluación completa. Voy a ir a hacerle algunas preguntas sobre su historial médico. Voy a observar su postura y forma de moverse. Y voy a palpar algunas áreas para identificar exactamente dónde están los problemas. ¿Está de acuerdo?» «Sí, por supuesto». Lucía se quedó en la puerta, observando, y yo me alegré de su presencia. Daniel sacó un cuaderno y comenzó a hacerme preguntas. ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Qué lo empeoraba? ¿Qué lo aliviaba? Si tenía otros síntomas. Mi historial médico general, medicamentos que tomaba, cirugías previas, accidentes o caídas. Fue exhaustivo pero paciente, tomando notas detalladas. Ahora, ¿podría caminar para mí desde aquí hasta la puerta y regresar? Quiero observar su forma de caminar. Me sentí un poco rara, como exhibida, pero obedecí. Caminé despacio, consciente de cada movimiento, sintiendo la mirada profesional de Daniel evaluando cada paso. «Veo que cojea ligeramente del lado derecho», observó, «y mantiene el torso inclinado ligeramente hacia adelante, como protegiéndose. ¿Es correcto?» «Sí», admití. «Cuando me pongo derecha completamente, el dolor se intensifica». «Entiendo. Ahora me gustaría que se recueste en la camilla boca arriba para empezar la evaluación física. ¿Su hija puede quedarse si eso la hace sentir más cómoda?» «Sí, por favor», respondí, agradecida por su comprensión. Me recosté en la camilla, que era sorprendentemente cómoda. Daniel se acercó y comenzó con cosas simples. Revisar el rango de movimiento de mis piernas, levantándolas una por una, doblándolas en diferentes ángulos, siempre explicando lo que hacía y por qué. «Voy a presionar ligeramente en diferentes puntos de su espalda baja y piernas», explicó. «Dígame si algún punto es particularmente sensible o doloroso». Sus manos eran firmes pero gentiles, presionando metódicamente diferentes áreas. Cuando llegó a un punto específico en mi espalda baja, del lado derecho, casi salté de dolor. «¡Ay!», gemí involuntariamente. «Encontré algo», dijo Daniel, su voz tomando un tono de concentración. «Hay mucha tensión aquí. ¿Siente que el dolor se irradia hacia abajo por la pierna?» «Sí, exactamente», respondí sorprendida. «¿Cómo supo?» «Es muy común. Su músculo piriforme está extremadamente tenso y probablemente está comprimiendo el nervio ciático. Eso explica el dolor que baja por su pierna derecha. Además», continuó palpando, «su pelvis está desalineada. Tiene una rotación anterior que está poniendo presión adicional en su espalda baja». Habló durante varios minutos más, explicando en términos que pudiera entender qué encontraba. No era solo un problema, eran varios pequeños problemas que se habían acumulado con el tiempo, compensaciones que mi cuerpo había hecho que solo empeoraron las cosas. «La buena noticia», dijo finalmente, «es que todo esto es tratable. No va a ser instantáneo, señora Esperanza, y va a requerir varias sesiones, pero puedo ayudarla a reducir significativamente el dolor y recuperar movilidad». «¿De verdad?», pregunté sintiendo lágrimas picando en mis ojos. «¿No solo tengo que aprender a vivir con ello?».
Daniel sonrió con calidez. Absolutamente no. Su cuerpo tiene una capacidad increíble de sanar cuando le damos las herramientas correctas. Ahora, si está lista, me gustaría empezar con el primer tratamiento hoy. Va a involucrar trabajo profundo en los tejidos, algo de ajuste quiropráctico y técnicas de sobada tradicional que aprendí de los maestros en Mitla. Puede ser un poco incómodo al principio, pero no debería ser insoportable. ¿Lista? Miré a Lucía, quien asintió alentadoramente, y después miré a Daniel. ¿Lista? Dije sin saber realmente para qué me estaba preparando. Perfecto. Primero voy a trabajar relajando los músculos. Necesito que se voltee boca abajo. Voy a usar un poco de aceite para ayudar con la fricción. Me volteé con algo de dificultad. Daniel ajustó mi posición, asegurándose de que mi cabeza estuviera cómoda en el hueco acolchado de la camilla. Escuché el sonido de aceite siendo vertido en sus manos, el olor a eucalipto y menta llenando el aire. Voy a empezar, dijo. Si en cualquier momento es demasiado dolor o incomodidad, dígame inmediatamente. Lo que vino después fue diferente a cualquier cosa que había experimentado. Sus manos comenzaron a trabajar en mi espalda baja con presión firme pero controlada. No era un masaje suave y relajante como los que había recibido en spas. Era trabajo profundo, intenso, buscando nudos y tensiones acumuladas por años. «Este punto aquí», dijo presionando un área específica, «está extremadamente tenso. Voy a trabajarlo profundamente. Respire profundo para mí». Respiré, y en ese momento presionó más fuerte. El dolor fue agudo al principio, haciéndome apretar los dientes, pero después, gradualmente, algo comenzó a ceder. Era como si algo atrapado dentro de mí se estuviera liberando. «Muy bien», murmuró Daniel. «Lo siento aflojándose. Siga respirando». Trabajó así durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 20 minutos. Cada área de mi espalda baja, mis glúteos, la parte alta de mis piernas. Sus manos parecían saber exactamente dónde buscar, dónde presionar, cuánto presionar. Era una mezcla extraña de dolor y alivio, de incomodidad y liberación. Ahora viene la parte que puede sonar y sentirse un poco alarmante, advirtió. Voy a hacer algunos ajustes. Va a escuchar sonidos de chasquidos, pero eso es completamente normal y no es peligroso. ¿Lista? Lista, respondí, mi voz un poco temblorosa. Lo que siguió fue una serie de manipulaciones precisas. Me posicionó de formas específicas, colocando sus manos en lugares exactos, y después con movimientos rápidos y controlados, realineó mi columna y pelvis. Cada ajuste venía con un chasquido audible que me hizo dar un respingo la primera vez. Pero Daniel explicaba cada cosa que hacía, manteniéndome informada, tranquilizándome. Ese chasquido es solo gas siendo liberado de las articulaciones, explicó. Como cuando truena los dedos. No se está rompiendo nada. Después de cada ajuste, sentía un alivio casi inmediato. Era como si algo que había estado fuera de lugar por años finalmente encontrara su posición correcta. La sesión completa duró alrededor de 1 hora. Cuando finalmente terminó y me ayudó a sentarme lentamente en la camilla, me sentía diferente. No puedo explicarlo completamente. El dolor no había desaparecido por completo, pero era diferente, menos agudo, menos constante. «Tómese su tiempo», dijo Daniel. «Su cuerpo acaba de pasar por cambios significativos. Puede sentirse un poco mareada al principio». Me puse de pie lentamente, con Daniel y Lucía cerca por si necesitaba apoyo. Di un paso, después otro. Había algo distinto en cómo se sentía moverse. «Camine un poco para mí», pidió Daniel. Caminé por la habitación. La diferencia era sutil pero innegable. Podía estar más recta. El dolor punzante que normalmente sentía con cada paso era menos intenso. «¿Cómo se siente?», preguntó. «Diferente», respondí honestamente. «Todavía hay dolor, pero menos, y puedo caminar más derecha sin que duela tanto».
Daniel sonrió satisfecho. Eso es exactamente lo que esperaba. Señora Esperanza, es importante que entienda que esto es solo el comienzo. Su cuerpo ha estado en este estado por 5 años. Va a tomar tiempo y varias sesiones para ver mejoras significativas y duraderas. Recomendaría que nos viéramos 2 veces por semana durante el próximo mes y después evaluamos cómo va progresando. ¿2 veces por semana? Repetí, pensando en el costo. ¿Cuánto cobra usted por sesión? Mencionó una cantidad que era razonable, menos de lo que esperaba, considerando que venía a mi casa con todo su equipo. Puedo pagarlo, dije decidida. Si esto me va a ayudar a recuperar mi vida, vale cada peso. Daniel me dio una hoja con instrucciones de ejercicios simples que debía hacer en casa, recomendaciones sobre postura, consejos sobre calor y hielo. También me advirtió que podría sentirme un poco adolorida los próximos días, mientras mi cuerpo se ajustaba a los cambios. Es completamente normal, aseguró. Es como después de hacer ejercicio por primera vez en mucho tiempo. Sus músculos están procesando el trabajo que hicimos. Después de que Daniel se fue, Lucía y yo nos sentamos en la sala con vasos de agua de Jamaica. «Mamá», dijo Lucía pensativamente, «tengo que admitir que parece saber lo que hace. Te vi caminar mejor después de la sesión. Y se portó muy profesional en todo momento». «Lo sé, hija», respondí, todavía procesando la experiencia. Sentí algo cambiar. No sé cómo explicarlo, pero por primera vez en 5 años siento un poco de esperanza. Esa noche, me acosté en mi cama sintiendo mi cuerpo de forma diferente. Estaba adolorida, como Daniel había advertido, pero era una adolorida diferente, como si músculos que habían estado dormidos por años finalmente se hubieran despertado. Por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin tomar pastillas para el dolor. Y aunque me desperté un par de veces en la noche, no fue con ese dolor punzante habitual, sino con una sensación de expectación de lo que vendría. Los siguientes días confirmaron lo que Daniel había advertido. Estuve adolorida, a veces más de lo que esperaba. Pero era diferente del dolor crónico que conocía. Este era dolor de sanación, de cambio, de cosas finalmente moviéndose y realineándose. Llegó el día de mi segunda sesión, y esta vez no estaba nerviosa. Esta vez estaba emocionada. Daniel llegó puntual a las 4, como siempre haría en todas nuestras sesiones futuras. «¿Cómo se ha sentido, señora Esperanza?», preguntó mientras armaba su camilla. «Adolorida», admití. «Pero diferente, como si mi cuerpo estuviera despertando». «Perfecto», respondió. «Eso es exactamente lo que queremos. Hoy vamos a trabajar áreas relacionadas. Todo está conectado en el cuerpo. Su problema de espalda probablemente ha causado compensaciones en otras áreas que también necesitamos abordar. Esta segunda sesión fue similar a la primera, pero también diferente. Daniel trabajó en mi cuello y hombros, áreas que no sabía que estaban relacionadas con mi dolor de espalda. Explicó cómo llevaba tensión en esas zonas por la forma en que había estado compensando el dolor en mi espalda baja. «El cuerpo es una cadena», explicó mientras trabajaba. «Cuando algo está mal en un lugar, afecta todo lo demás. Hemos estado tratando el problema principal, pero ahora necesitamos abordar todos los problemas secundarios que se crearon». Hubo un momento en esa segunda sesión que fue particularmente intenso. Daniel estaba trabajando en mi músculo piriforme, ese que había identificado como particularmente problemático en la primera sesión. Para alcanzarlo correctamente, necesitaba que me posicionara de una forma específica, de lado, con una pierna doblada. «Esto va a ser incómodo», advirtió. «Voy a tener que usar presión considerable para llegar al músculo. Pero es necesario si queremos liberar la compresión en el nervio ciático». Y tenía razón. Cuando comenzó a trabajar esa área, usando su codo para aplicar presión profunda, el dolor fue considerable. Gemí involuntariamente, agarrando el borde de la camilla. «Lo sé,
dijo con voz comprensiva pero firme. Respire a través de ello. Solo un poco más. Cuando finalmente liberó la presión, sentí como si algo que había estado atrapado por años finalmente se hubiera liberado. Mi pierna derecha, que siempre tenía ese dolor sordo irradiando desde la cadera, de repente se sintió ligera. Fue una sensación tan extraña que casi lloré. ¿Qué pasó?, pregunté con voz temblorosa. Acabamos de liberar una compresión significativa en el nervio ciático, explicó Daniel con satisfacción en su voz. ¿Siente la diferencia? Sí, susurré, moviendo mi pierna experimentalmente. Se siente más liviana, menos entumecida. Las sesiones continuaron 2 veces por semana durante ese primer mes. Cada una era similar pero también única, enfocándose en diferentes aspectos de mi condición. Daniel era meticuloso, paciente, siempre explicando qué hacía y por qué. Nunca se apresuraba, nunca me hacía sentir como solo otro paciente en su agenda. Y algo más comenzó a suceder en esas semanas. Comenzamos a hablar más. Al principio eran solo conversaciones casuales mientras él trabajaba. Comentarios sobre el clima, sobre Oaxaca, sobre recetas tradicionales. Pero gradualmente, las conversaciones se volvieron más profundas. Un día, mientras trabajaba en mi espalda, le pregunté cómo había aprendido su oficio. Es una historia larga, dijo con una risa suave. Pero si quiere escucharla, con gusto se la cuento. ¿Tenemos tiempo?, respondí, disfrutando de la distracción del trabajo que estaba haciendo. Bueno, comenzó, sus manos continuando su trabajo rítmico. Crecí en Santa María Atzompa, un pueblito cerca de aquí. Mi abuelo era sobador, uno de esos curanderos tradicionales que la gente buscaba cuando los médicos no podían ayudar. Desde niño lo veía trabajar, y me fascinaba cómo con solo sus manos podía aliviar dolores que habían atormentado a las personas por años. Continuó contándome cómo había pasado su adolescencia ayudando a su abuelo, aprendiendo las técnicas tradicionales de sobada que se habían pasado en su familia por generaciones. Pero también tenía curiosidad por el lado científico, por entender el por qué detrás de las técnicas que funcionaban. Cuando terminé la preparatoria, dijo, le dije a mi familia que quería estudiar fisioterapia. Mi papá no estaba muy convencido. Pensaba que debería quedarme y aprender solo las formas tradicionales. Pero mi abuelo me apoyó. Me dijo, estudia, aprende todo lo que puedas sobre el cuerpo humano. Las técnicas tradicionales son sabias, pero entender la ciencia detrás de ellas te hará mejor curandero. Así que Daniel había ido a Puebla al estudiar fisioterapia y después se especializó en quiropráctica. Pero nunca olvidó las técnicas tradicionales que su abuelo le enseñó. Lo mejor que hago, explicó, es combinar ambos mundos. La precisión y conocimiento de la medicina moderna con la sabiduría y técnicas que se han refinado por generaciones. Como lo que estoy haciendo con usted ahora, señora Esperanza. Uso conocimiento de anatomía moderna para identificar exactamente qué está mal, pero también uso las técnicas de presión y manipulación que mi abuelo me enseñó. Tu abuelo debe estar muy orgulloso, comenté. Hubo un momento de silencio antes de que respondiera, su voz más suave. Murió hace 3 años. Pero sí, creo que estaría orgulloso. Antes de morir, me dijo que yo había honrado nuestro legado familiar mientras también lo había llevado al futuro. Compartí con él mis propias historias, sobre Aurelio, sobre criar a mis hijos, sobre trabajar durante años como costurera para ayudar con los gastos familiares, sobre la alegría de tener nietos y el dolor de sentir que me estaba perdiendo momentos importantes de sus vidas por culpa del dolor. Estas conversaciones se volvieron tan valiosas como los tratamientos físicos. Había algo sanador en ser vista, en ser escuchada, en compartir historias con alguien que realmente prestaba atención. Después de cada sesión, Josefina venía a preguntarme cómo había ido. Se volvió nuestro ritual. Ella llegaba justo después de que Daniel se iba, lista para el chisme y los detalles.
¿Y qué tal, comadre? Preguntaba con ojos brillantes de curiosidad. ¿Cómo te fue? Bien, Josefina, respondía cada vez. Cada sesión me siento un poco mejor. ¿Y cómo es él? ¿Guapo? Preguntaba con ese tono pícaro que tenía. Ay, Josefina, la regañaba riendo. Es profesional. Y sí, es agradable a la vista, pero eso no es lo importante. Lo importante es que me está ayudando. Pero Josefina seguía preguntando, queriendo saber cada detalle de las sesiones, y yo me encontraba contándole más de lo que pretendía. Sobre las conversaciones que teníamos, sobre cómo Daniel era tan atento y paciente, sobre cómo me explicaba todo con tanto cuidado. Suena como un buen muchacho, decía Josefina con una sonrisa conocedora. Y te está haciendo bien, comadre. No solo físicamente. Te veo más animada, más como eras antes. Tenía razón. No era solo mi cuerpo el que estaba sanando. Algo más estaba cambiando también. Me encontraba esperando ansiosamente los días de las sesiones. Me arreglaba con más cuidado esos días. Me ponía vestidos bonitos. Me aseguraba de que mi cabello estuviera bien peinado. Me decía a mí misma que era solo porque quería sentirme bien. Pero en el fondo sabía que había algo más. Al final del primer mes, Daniel hizo otra evaluación completa. Me hizo caminar, hacer movimientos que antes me resultaban imposibles. Me palpó las mismas áreas que había revisado en la primera sesión. «Señora Esperanza», dijo con una sonrisa amplia. «El progreso es notable. Su rango de movimiento ha mejorado significativamente. El dolor crónico que sentía, ¿cómo lo describiría ahora?». Pensé cuidadosamente antes de responder. «Todavía está ahí», admití. «Pero es como un susurro en lugar de un grito. La mayor parte del tiempo ni siquiera lo noto. Solo cuando hago movimientos bruscos o paso mucho tiempo en la misma posición». «Eso es un progreso excelente», respondió Daniel, claramente complacido. «Ahora vamos a reducir a una sesión por semana. Su cuerpo ha respondido muy bien y no quiero sobretratarla. Una sesión semanal de mantenimiento debería ser suficiente para seguir mejorando». Me sorprendió sentir decepción. Solo una sesión por semana significaba menos tiempo con Daniel. La pensé me hizo darme cuenta de algo que había estado negando. Había comenzado a esperar nuestras sesiones no solo por el alivio físico, sino por su compañía. Los siguientes meses fueron transformadores. Lenta pero consistentemente, recuperé habilidades que pensaba haber perdido para siempre. Primero, pude estar de pie en la cocina por más de 30 minutos sin tener que sentarme. Ese primer domingo que pude preparar todo el mole negro sin ayuda, fue como una victoria personal. Lucía llegó y me encontró en la cocina, rodeada de ollas y ingredientes, trabajando contenta. «Mamá», dijo con sorpresa y alegría, «¿hiciste todo esto tú sola?» «Sí, hija», respondí con orgullo. No sentí dolor. Bueno, un poco de cansancio normal, pero no ese dolor punzante horrible que solía tener. La abracé fuerte, ambas con lágrimas en los ojos. Ella había visto mi sufrimiento durante esos 5 años oscuros y compartía mi alegría en esta recuperación. Después pude volver al mercado sola. La primera vez que caminé desde mi casa hasta el mercado de abastos, cargando mis bolsas de mandado sin tener que parar cada 2 cuadras, lloré ahí en medio de la calle. Una señora que pasaba me preguntó si estaba bien, y le dije entre lágrimas: «Más que bien, señora. Por primera vez en años, estoy más que bien». Pude volver a sentarme en el suelo a jugar con mis nietos. La primera vez que el pequeño Carlitos vino a visitarme y me pidió que nos sentáramos a jugar con sus carritos. Me senté en el suelo sin pensarlo. Solo después me di cuenta de lo que había hecho. Algo imposible meses atrás. «¡Abuela!», gritó Carlitos emocionado. «¿Te sentaste? Ya puedes jugar conmigo de verdad otra vez». Lo abracé fuerte, mi corazón lleno hasta rebosar. Estos eran los momentos que había extrañado, estos momentos simples que el dolor me había robado. Daniel celebraba cada uno de estos logros conmigo.
Le contaba sobre mis victorias y él se alegraba genuinamente, como si fueran sus propias victorias. «¿Lo hizo usted, señora Esperanza?», decía siempre. Yo solo le di las herramientas. Usted hizo el trabajo duro de seguir las instrucciones, hacer los ejercicios, creer que la mejoría era posible. Nuestras sesiones semanales continuaron, pero se volvieron diferentes. Ahora eran más mantenimiento que tratamiento intensivo. Daniel seguía trabajando áreas que encontraba tensas, seguía haciendo ajustes cuando era necesario. Pero también pasábamos mucho tiempo simplemente hablando. Le conté sobre mi vida con Aurelio, las décadas de matrimonio, las luchas y alegrías de criar 3 hijos con recursos limitados, los sacrificios que hicimos, las risas que compartimos. Le hablé de cómo Aurelio hacía reír a los niños construyendo torres de tortillas en la mesa, de cómo cantaba boleros mientras se duchaba, de cómo me llamaba su Esperancita, incluso cuando ya teníamos canas. Daniel compartía sus propias historias. Me habló de su esposa, Marta, a quien había conocido en la universidad. Eran novios desde hace 8 años, pero no se habían casado todavía, porque estaban ahorrando para comprar una casita propia. «No quiero empezar nuestro matrimonio en un departamento rentado», explicó. «Quiero darle un hogar de verdad, como el que usted tiene. Un lugar donde podamos criar a nuestros hijos algún día». Me conmovió su respeto por el matrimonio, su deseo de hacer las cosas bien. Era un joven con valores sólidos, algo que apreciaba profundamente. Un día, aproximadamente 4 meses después de empezar el tratamiento, llegué a una realización. Ya casi no tenía dolor. Me desperté una mañana y mientras me estiraba en la cama, me di cuenta de que no había sentido ese dolor punzante habitual. Me levanté y no tuve que sentarme primero en el borde de la cama preparándome mentalmente. Simplemente me levanté. Caminé a la cocina con paso normal, sin cojear, sin inclinarme hacia adelante protectoramente. Preparé mi café parada en la cocina, sin tener que recargarme en el mostrador. Salí al patio y regué mis plantas, inclinándome para llegar a las macetas bajas sin sentir dolor. Y después lloré. Me senté en mi banco de jardín y lloré lágrimas de gratitud, de alivio, de alegría pura. Había recuperado mi vida. Después de 5 años de dolor constante, de limitación, de sentir que mi cuerpo me traicionaba, había recuperado mi vida. En mi siguiente sesión con Daniel, le conté sobre ese momento. «Creo que lo logramos», dije con una sonrisa enorme. «Creo que realmente lo logramos». Daniel sonrió de vuelta, sus ojos brillando con satisfacción. «Usted lo logró, señora Esperanza. Usted hizo el trabajo, creyó cuando era difícil creer, persistió cuando era incómodo. Yo solo fui su guía». «No», insistí firmemente. «Tú me salvaste, me devolviste mi vida. No hay forma de agradecerte adecuadamente por eso». Él se puso un poco incómodo con el elogio, como siempre hacía. «Es mi trabajo», dijo simplemente. «Pero me alegra profundamente haberla podido ayudar. Ha sido un honor ser parte de su viaje de sanación. Decidimos que era tiempo de espaciar aún más las sesiones. Ahora vendría cada 2 semanas, solo para asegurarse de que todo siguiera bien y para hacer pequeños ajustes de mantenimiento. Pero si en cualquier momento siente que regresa el dolor o la tensión», advirtió Daniel, «me llama inmediatamente. No espere. Es mucho más fácil abordar problemas pequeños antes de que se vuelvan grandes». Los meses siguientes fueron de ajuste a mi nueva normalidad. Tuve que reaprender cómo vivir sin dolor constante. Suena extraño, pero era verdad. Me había acostumbrado tanto a planear mi vida alrededor del dolor, a limitar mis actividades, a decir no a invitaciones, que ahora que podía hacer cosas, tenía que recordarme a mí misma que sí podía. Lucía organizó una reunión familiar especial para celebrar mi recuperación. Todos mis hijos y nietos vinieron, incluso Javier viajó desde Puebla con su familia. Preparé una comida elaborada, algo que no había podido hacer en años. Mole negro con pollo, arroz amarillo, frijoles refritos,
tlayudas y de postre, nicuatole con fruta. Trabajé todo el día en la cocina, parando solo para descansar brevemente, y cuando mi familia se sentó alrededor de mi mesa, comiendo la comida que había preparado con mis propias manos, sin ayuda, lloré otra vez. «¡Mamá!», dijo Carlos, mi hijo menor, levantando su vaso de agua de Jamaica. «Quiero hacer un brindis. Por ti, por tu fuerza, por tu recuperación. Nos diste un susto estos últimos años, pero aquí estás, más fuerte que nunca. Te amamos. Te amamos, abuela», corearon los nietos. «Yo también los amo», respondí con voz temblorosa. «Y quiero que sepan algo. Estos últimos meses me enseñaron algo importante. Nunca es tarde para sanar, para mejorar, para recuperar lo que pensabas que habías perdido. Si algo aprende esta experiencia, es que no debemos aceptar el sufrimiento como algo inevitable. Siempre hay esperanza, siempre hay opciones, siempre vale la pena seguir buscando respuestas». Después de la comida, mientras limpiábamos juntos, Lucía me abrazó fuerte. «Mamá, ese fisioterapeuta, Daniel. Quiero conocerlo. Quiero agradecerle personalmente por devolverle la vida a mi madre. Así que la siguiente sesión, le pedí a Daniel si le importaría conocer a Lucía cuando viniera a dejar un pastel que había horneado especialmente para él. «Por supuesto, señora Esperanza», respondió. «Sería un honor conocerla oficialmente». Cuando Lucía llegó con el pastel, un hermoso pastel de 3 leches decorado elaboradamente, Daniel estaba terminando de empacar su equipo. Lucía entró tímida pero determinada. «Daniel», dijo extendiéndole la mano. «Soy Lucía, la hija de mi mamá. Quería agradecerte personalmente. No solo curaste el cuerpo de mi madre, le devolviste su alegría de vivir. Eso no tiene precio». Daniel aceptó el pastel con gratitud genuina. «Señora Lucía, fue un privilegio trabajar con su mamá. Ella hizo todo el trabajo duro. Yo solo fui la herramienta». «No seas modesto», respondió Lucía. «Sé lo que vi. Vi a mi madre sufrir por 5 años. Vi cómo ese dolor la consumía poco a poco. Y vi cómo tú, con paciencia y habilidad, la ayudaste a recuperar su vida. Eso merece más que un pastel, pero es un comienzo». Los 3 nos reímos, y en ese momento supe que había ganado no solo mi salud, sino algo más. Había ganado un amigo en Daniel, alguien que siempre tendría un lugar especial en mi corazón y en mi vida. Las sesiones continuaron cada 2 semanas, después cada mes. Y eventualmente llegamos a un punto donde Daniel declaró que ya no necesitaba sesiones regulares, a menos que sintiera que las necesitaba. «Has alcanzado un punto de estabilidad excelente», dijo en lo que sería nuestra última sesión programada. «Tu cuerpo sabe ahora cómo mantener el balance. Los ejercicios que te enseñé, si los sigues haciendo regularmente, deberían ser suficientes para mantenerte en buen estado». Sabía que tenía razón, pero aún así, sentí tristeza. Estas sesiones se habían vuelto parte importante de mi rutina, de mi vida. «¿Puedo llamarte si necesito una sesión?», pregunté. «Señora Esperanza», respondió con esa sonrisa cálida suya. «Siempre estoy a una llamada de distancia. Para ti, siempre haré espacio en mi agenda. Eres más que una paciente ahora, eres amiga. Y tú eres más que mi fisioterapeuta», respondí. «Eres familia». Y así fue como esta historia, que comenzó con tanto dolor y desesperación, llegó a un final feliz. Pero no es realmente un final. Es un nuevo comienzo. Ahora, más de 1 año después de esa primera sesión, vivo una vida que apenas reconozco comparada con cómo era antes. Me despierto sin dolor. Juego con mis nietos en el suelo. Camino al mercado sin problemas. Cocino comidas elaboradas para mi familia. Ayudo en la tienda de artesanías de Lucía cuando me necesita. Incluso volví a coser, haciendo pequeños trabajos de costura para vecinas. Veo a Daniel ocasionalmente. A veces, cuando paso por el mercado, lo encuentro comprando vegetales para su casa. Siempre me saluda con un abrazo cálido y pregunta cómo estoy.
Otras veces, cada 3 o 4 meses, programo una sesión de mantenimiento, solo para asegurarme de que todo siga bien. Y siempre, esas sesiones terminan siendo mitad tratamiento, mitad conversación entre amigos. Marta, su esposa, finalmente la conocí en una ocasión cuando fue con él a una sesión. Es una mujer encantadora, maestra de primaria, con una sonrisa dulce y una gentileza que inmediatamente me recordó por qué Daniel la amaba. Se casaron hace 6 meses en una ceremonia pequeña en Mitla, cerca del pueblo de su abuelo. Yo fui invitada, por supuesto, junto con toda mi familia. Fue un día hermoso, lleno de amor y tradición. Cuando pienso en todo este viaje, desde ese día oscuro cuando sentía que mi vida se había reducido a un ciclo interminable de dolor, hasta ahora, cuando puedo hacer prácticamente todo lo que quiero hacer, me lleno de gratitud. Gratitud por Josefina, que insistió en que probara este tratamiento. Gratitud por Lucía, que me apoyó incluso cuando tenía dudas. Gratitud por mi familia, que nunca dejó de creer que podía mejorar. Y por supuesto, gratitud infinita por Daniel. Por sus manos hábiles que encontraron exactamente qué estaba mal. Por su conocimiento que combinaba sabiduría tradicional con ciencia moderna. Por su paciencia al explicar cada paso del proceso. Por su dedicación a no solo tratar síntomas, sino a abordar causas raíces. Por verme no como solo otro paciente, sino como una persona completa que merecía recuperar su vida. Ahora entiendo el título de esta historia. Me agarró por atrás y su técnica me dejó sin palabras. Al principio, cuando Josefina me sugirió que probara con un fisioterapeuta, no sabía qué esperar. Las primeras sesiones, cuando Daniel trabajaba en mi espalda, su enfoque profesional pero íntimo, sus manos firmes pero gentiles, la forma en que me posicionaba y manipulaba mi cuerpo para acceder a músculos y articulaciones problemáticas, todo me dejaba sin palabras. Era intenso, a veces incómodo, siempre efectivo. Pero más que la técnica física, lo que realmente me dejó sin palabras fue la transformación completa que experimenté. No solo física, sino emocional y espiritual. Recuperé mi independencia. Recuperé mi capacidad de cuidar de mí misma y de mi familia. Recuperé mi alegría de vivir. A todas las personas que me están escuchando, especialmente a aquellos que sufren dolor crónico, quiero decirles, no se rindan. No acepten que deben aprender a vivir con ello. Sigan buscando respuestas. Prueben diferentes enfoques. Consideren terapias que combinen lo tradicional con lo moderno. Y sobre todo, no pierdan la esperanza. Yo tenía 71 años cuando finalmente encontré alivio. 71 años. Si yo pude hacerlo, cualquiera puede. Nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para recuperar tu vida. Nunca es tarde para encontrar a alguien con las habilidades y el corazón para ayudarte realmente. Mi comadre Josefina ahora me dice en broma que debería ser vocera de Daniel, contándole a todo mundo sobre él. Y la verdad es que lo hago. Cuando veo a alguien caminando con dolor, cuando escucho a alguien quejándose de problemas de espalda, siempre comparto mi historia y el contacto de Daniel. He referido a por lo menos 10 personas con él en este último año, y todas han reportado mejorías significativas. «Comadre», me dice Josefina, «eres como su publicidad personal». «No es publicidad», le respondo, «es gratitud. Cuando alguien te devuelve tu vida, lo mínimo que puedes hacer es ayudar a otros a encontrar el mismo alivio. Mis nietos ahora me llaman abuela fuerte. El pequeño Carlitos, de ahora 8 años, presume con sus amigos que su abuela puede jugar fútbol con él en el patio. Y es verdad, puedo. No por mucho tiempo y no corro rápido, pero puedo hacerlo sin dolor, y eso es un milagro. Las tardes cuando me siento en mi portal, tomando café y mirando mi calle, a veces cierro los ojos y vuelvo a ese momento hace 1 año y medio. Ese momento cuando estaba sentada en este mismo lugar, con dolor, limitada,
sintiéndome inútil y vieja. Y después abro los ojos y miro mi presente. Tan diferente, tan lleno de posibilidad. Y me maravillo del viaje. Esta historia no es solo sobre dolor físico y su alivio. Es sobre creer en posibilidades cuando todo parece imposible. Es sobre estar dispuesta a probar algo nuevo cuando lo viejo ya no funciona. Es sobre la importancia de profesionales que realmente se preocupan por sus pacientes, que los ven como personas completas, no solo como casos médicos. Es sobre cómo a veces la ayuda que necesitamos viene de donde menos lo esperamos. Yo esperaba que Daniel simplemente aliviara un poco mi dolor, haciéndolo más manejable. Nunca imaginé que prácticamente lo eliminaría por completo. Nunca imaginé que recuperaría habilidades que pensaba haber perdido para siempre. Nunca imaginé que ganaría un amigo en el proceso. La vida tiene una forma curiosa de sorprendernos cuando más lo necesitamos. Cuando estaba en mi punto más bajo, cuando había prácticamente aceptado una vida de dolor y limitación, apareció esta oportunidad. Y tuve que tomar la decisión de aprovecharla, de ser valiente, de invertir tiempo y dinero en algo incierto. Fue la mejor decisión que he tomado en años. Me devolvió no solo mi cuerpo funcional, me devolvió mi espíritu. Me recordó que sigo siendo capaz, que sigo siendo fuerte, que mi historia no ha terminado. Ahora, cuando mis nietos preguntan sobre la cicatriz que tengo en la rodilla de cuando me caí hace años, o cuando preguntan por qué a veces hago ciertos ejercicios extraños por las mañanas, les cuento mi historia. Les cuento sobre los 5 años oscuros de dolor. Les cuento sobre tener el valor de probar algo diferente. Les cuento sobre cómo un joven fisioterapeuta con técnicas tradicionales y modernas me ayudó a sanar. La lección, les digo, no es solo sobre la espalda de la abuela. Es sobre nunca rendirse. Es sobre seguir buscando soluciones. Es sobre estar abiertos a ayuda de lugares inesperados. Es sobre creer que la mejoría es posible incluso cuando parece imposible. A mis 72 años ahora, me siento mejor que a mis 66, antes de que comenzara el dolor. Tengo más energía, más movilidad, más alegría. Y tengo algo más. Tengo una profunda apreciación por mi cuerpo y su capacidad de sanar cuando se le da el apoyo correcto. Cada mañana, cuando me levanto sin dolor, digo una pequeña oración de gratitud. Gratitud por mi cuerpo que sanó. Gratitud por Daniel que me guió. Gratitud por mi familia que me apoyó. Gratitud por la segunda oportunidad de vivir plenamente. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario diciéndome: ¿has sufrido de dolor crónico? ¿Qué tratamientos has probado? ¿Conoces a algún terapeuta que haya hecho diferencia real en tu vida o la de alguien que amas? Me encantaría saber tu historia y tus experiencias. Y si esta historia te inspiró o te dio esperanza, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. No olvides que mientras haya vida, hay posibilidad de mejoría. Mientras haya aliento, hay esperanza de sanación. Y a veces, todo lo que necesitamos es estar dispuestos a ser agarrados por atrás por alguien cuya técnica nos deje sin palabras. No por shock, sino por gratitud. Esta es mi historia. Es real, es verdadera, y es mi testimonio de que nunca debemos aceptar el sufrimiento como inevitable. Siempre vale la pena seguir buscando, seguir intentando, seguir creyendo en la posibilidad de una vida mejor. Desde mi casa en Oaxaca, con amor y esperanza para todos los que sufren, les deseo fuerza en su propio viaje de sanación. Que encuentren su propio Daniel, su propia técnica transformadora, su propia historia de recuperación milagrosa. Porque todos merecemos vivir sin dolor. Todos merecemos la oportunidad de florecer, sin importar nuestra edad. Y recuerden, a veces lo que parece imposible es solo improbable. Y lo improbable se vuelve posible cuando encontramos a la persona correcta, en el momento correcto, con las habilidades correctas y el corazón suficientemente grande para ver nuestra humanidad completa y dedicarse a ayudarnos a sanar. Que encuentren su sanación.
que recuperen su vida, que nunca pierdan la esperanza. Porque, como yo descubrí, nunca es tarde para un nuevo comienzo.